Hay que saltar del corazón al mundo. Hay que construir un poco de infinito para el hombre. El Tao Te Ching es uno de los libros más hermosos que se hayan escrito nunca. El libro del Tao y de su virtud, por Lao Tse. Un libro lleno de secretos y de tesoros que, a pesar de lo antiguo, mucho antes que otras filosofías enunciaran explícitamente lo que está contenido aquí en forma de imágenes, es un libro al que siempre volvemos. Y el primer texto de este Tao Te Ching dice: el Tao que puede ser explicado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. Llamo no ser al principio de cielo y tierra. Llamo ser a la madre de todos los seres. La dirección hacia el no ser conduce a contemplar la esencia maravillosa. La dirección hacia el ser conduce a contemplar los límites espaciales. Ambos modos son originalmente uno y solo difieren en el nombre. En su unidad, este uno es el misterio. Misterio de los misterios y puerta de toda maravilla. Y para conversar sobre esta sabiduría milenaria, expresada en forma tan poética, para hablar de la conexión de esta sabiduría con otras sabidurías quizás más cercanas a los latinoamericanos, para hablar de espiritualidad, de estética, de cine, de poesía, está conmigo en esta conversación el profesor de Estética y Filosofía de la Universidad Católica de Chile, Gastón Sublet, a quien le agradezco su presencia en este programa. Gracias, Gastón, por estar la aquí. Invitación también. Gastón, tú hiciste una versión castellana con comentarios de este libro milenario. Y quisiera preguntarte, ¿qué es lo que le atrajo a un profesor de Estética y Filosofía de Chile el escribir un libro sobre el Tao Te Ching? Yo creo que hay ahí una parte de misterio, porque yo digo en la introducción que Lao Tse es parte de mi historia personal. O sea, yo he descubierto que hay una empatía originaria que no sé de dónde me viene por esa filosofía, siendo que yo no soy chino, ¿no sé? Desciendo de francés, de alemanes, de vascos y en alguna parte de mapuches. ¿Y qué es esa empatía? ¿Qué es lo que te une espiritualmente o interiormente a este Lao Tse? Primero sería bueno que explicaras quién fue Lao Tse para quien no lo conoce, Gastón. Lao Tse fue un filósofo, un sabio, que tenía un cargo sacerdotal en la corte de la dinastía Chu. Era el que guardaba los documentos sagrados de la dinastía. O sea, un cargo muy alto, de rango sacerdotal. Y es contemporáneo de Confucio. Entonces, digamos, esa es la época que el imperio chino comienza a civilizarse. Y si uno retrocede en la historia hacia las culturas que han pasado de la etapa indígena a la etapa civilizada, siempre se planteó este problema. Unos pensaron que era un artificio que violaba el orden divino de las cosas, y otros pensaron que era la punta de lanza del progreso. Entonces yo diría que Confucio representa en algún sentido el progresista civilizador, el modernizador. Y modernizador, claro, con un proyecto de desarrollo que haría de la China una gran potencia, y el otro representa los valores ancestrales que no deben ser vulnerados. Entonces es una filosofía indígena, diría yo, civilizada, expresada refinadamente, como tú lo ves por el carácter poético de la obra, por un hombre de alta cultura, pero que se da cuenta que hay principios que relacionan al hombre con el cosmos que no deben ser vulnerados. Gastón, ¿y cuál es esa filiación secreta? ¿Qué es lo que te une a ti tan profundamente con este pensamiento? A ti, filósofo y esteta chileno, con el pensamiento de este chino tan alejado en el tiempo. Mira, yo he pensado que pueden ser dos raíces genéticas mías. ¿Ya? Porque por el lado de mi madre, a pesar de que mi madre
era hija de alemán y de tipo muy nórdico físicamente. Por el lado de su madre se vincula a familias campesinas de la región de Chillán y Concepción, entre cuyos tatarabuelos chosnos hay un cacique de Chillán. O sea, hay una pequeña simiente de sangre mapuche en mí, ¿no es cierto? Ha saltado muchas generaciones, pero de repente se producen esos saltos genéticos. ¿Y qué tiene que ver esa simiente mapuche con el pensamiento chino? Pero es que también, como esa es una filosofía indígena, si yo he buscado en la tradición oral mapuche, los aforismos de sabiduría de los viejos loncos tienen un parecido impresionante con los epigramas del libro del Tao. Ahora, la razón yo creo que es de orden también genético, porque la raza mapuche viene del oriente, y he descubierto yo en el idioma mapuche vocablos que tienen la misma fonética y la misma significación en el chino clásico. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, los nombres de la divinidad. Los mapuches tienen una divinidad bisexual, Fucha y Kuse. Kuse es la madre cósmica y Fucha es el padre cósmico, ¿no es cierto? Ahora, esas palabras en chino se dicen Fuchao, que también es padre creador, y Kuse, que significa madre cósmica. Entonces, existe una lengua madre para la raza mongólica, así como existe el sánscrito para la raza blanca. Esa lengua prehistórica mongólica se perdió, pero los sobrevivientes, el japonés, el chino, el tailandés, el tibetano y las lenguas de la América prehistórica son ramificaciones de esa lengua antigua. Entonces hay vocablos comunes. ¿Y qué tiene? Porque uno puede encontrar en los idiomas una manera de ver el mundo. Cada idioma de alguna manera es una cosmovisión también sobre el mundo. ¿Qué diferencia, es bonita esa comparación entre esa lengua mongólica, que ha desaparecido, pero que están las que las sobrevivieron? ¿Qué diferencia hay entre eso y el otro origen, el origen que viene del sánscrito, en términos de maneras de ver el mundo, de visualizarlo? Yo creo que si tú retrocedes en la historia a la época en que todos los pueblos eran indígenas, porque en una época todos fuimos indígenas, son muy pocas las diferencias. Este situarse en el orden natural y conocer el orden como única posibilidad de vida, conocer e insertarse en el orden natural como única posibilidad de vida, es una actitud común de todos los indígenas del mundo. Entonces, mientras más retrocedes en la historia, más se parecen los pueblos. Incluso los ideogramas que se usan para decorar la cerámica tienden a parecerse. Si tú encuentras cerámica, por ejemplo, en el monte Sinaí, cerámica que data de 3.000 años atrás, y la encuentras en la China y la encuentras en América, son prácticamente iguales. Entonces es muy impresionante todo, retroceder en el tiempo y encontrarse que hay consenso mundial. La única vez que hubo consenso mundial es en la prehistoria, hombre, no hoy. Gastón, volvamos un poco al Tao. Hoy día el Oriente está de moda, pero la verdad es que se conoce la espuma del Oriente. Son pocos los que realmente han entrado en estos antiguos textos y han buscado los matices de su profunda y su rica filosofía. Aquí, en este texto que yo leí al comienzo, Lao Tse dice: el Tao que puede ser explicado no es el Tao eterno, el nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno, y habla de una dirección hacia el no ser y una dirección hacia el ser, y que eso sería el misterio del misterio y la puerta de toda maravilla. Ese final es muy hermoso. ¿Qué es el Tao? ¿Cómo podemos los occidentales lograr entender ese concepto? ¿Es el logos, el verbo, el sentido? ¿Qué es el Tao? Se lo ha equiparado al logos del Evangelio de San Juan. Pero el Tao, la traducción más cercana es el gran sentido del mundo. O sea, el orden del universo tiene un sentido. Ahora, ¿cuál es el interés de un filósofo de una época como esa, súper refinada y civilizada, del Imperio Chu? Es recordarle a los gestores de la civilización china de que existe un orden preestablecido y dado. Eso Confucio lo llama el don del cielo. ¿Y cuál es lo que le corresponde al hombre frente al don del cielo? Agregar algo de sí. Entonces Confucio dice: el colmo de la sabiduría es reconocer el don del cielo y saber
qué es lo que uno tiene que agregar de sí. Ahora, eso que uno tiene que agregar de sí no puede arrasar con el don del cielo, ¿no es cierto? Entonces, la tendencia de todas las grandes civilizaciones, cuando ya el poder es máximo, es desconocer el don del cielo y arrasar con el orden natural, ¿no es cierto? Entonces, Lao Tse está ahí no para volver a las épocas indígenas, lo cual él, como hombre realista, debe haber sabido que no se podía hacer, solamente para evitar que se pasen ciertas fronteras más allá de las cuales el mundo se destruye, ¿no es cierto? Ese es diría yo, el papel, el rol que desempeñó el taoísmo en el seno de la cultura china. ¿Y tuvo eco en la cultura china o...? Enorme. O pasó a ser un movimiento marginal, contestatario, o permeó esa civilización china y la cambió de alguna manera? La permeó completamente. O sea, si en un momento hubo disparidad y choque de opiniones, hay un momento posterior de síntesis, que es el neoconfucianismo y el neotaoísmo. Por ejemplo, en tiempo de la dinastía Tang, en el siglo VIII después de Cristo, ya el taoísmo tiene la misma carta de ciudadanía que el confucianismo, que sigue siendo la filosofía oficial. Hay un reconocimiento al taoísmo de su tremenda importancia paliativa, de los excesos del proyecto civilizador. Ahora, eso trasladado a Chile significa que nosotros tendríamos que considerar la sabiduría mapuche como si fuera el Lao Tse nuestro, y darnos cuenta que hay fronteras que no se pueden pasar, ¿no es cierto? Porque si no vamos a destruir todo el territorio. Ahora, luego vamos a entrar un poco en el tema mapuche, que es un tema que yo sé que te ha apasionado. Quería preguntarte, entre paréntesis, ese poncho que tú llevas, ¿por qué llevas un poncho sobre una corbata detrás del poncho? Háblame un poco de ese poncho, tan hermoso por lo demás. La corbata revela que yo soy un burgués, eso, pero un burgués que se da cuenta de las pifias de la concepción burguesa del mundo. Yo uso este poncho como un testimonio. Yo estoy con el pueblo mapuche, entiendo que cometen excesos, pero esos excesos yo los explico históricamente. Es tal el abuso que se ha hecho de ellos, la injusta manera como los han tratado, que bueno, uno no puede esperarse a otra reacción de un pueblo guerrero, señorial, con un gran sentido de la dignidad, de la libertad, ¿no es cierto? Entonces, si en este momento están haciendo algunas barbaridades, yo las perdono, las explico por lo que se le ha hecho. Algunos mapuches se han molestado que yo use este poncho y me han preguntado con qué derecho lo hace usted. Y yo les he dicho, Ñenechen, nuestro Dios, porque así lo llaman ellos, que es el Padre de Jesucristo, Él me permitió usarlo. ¿Y cómo me lo puede probar? Porque yo tenía 8 que me los robaron, dije yo. Entonces cuando me lo robaron ahí me dio mucho dolor. Y le dije a Ñenechen, parece que tú no quieres que yo use el atuendo mapuche. Entonces te doy 6 meses de plazo para que me pruebes que es así. Pero si en esos 6 meses aparece un poncho mapuche que considere digno, entenderé que tú quieres que yo use el atuendo mapuche. Y apareció un poncho maravilloso que no es el que tengo aquí, ¿no es cierto?, que tiene colores y que yo lo he usado. Y en un lanzamiento de un libro había un intelectual mapuche que me interpeló y me dijo, ¿con qué derecho lo usa usted? Ñenechen me lo dio, le dije yo. Y eso no me lo quita nadie, le dije yo. O sea, Ñenechen me lo dio de esta manera. O sea, tú no me lo puedes quitar, le dije yo. A propósito, amparándome en la imagen del poncho, que a veces hay ponchos que nos quedan bien y otros que nos quedan mal, nos queda como un poncho grande. El poncho de la cultura mapuche, ¿cómo nos queda a los ciudadanos contemporáneos, a los chilenos o latinoamericanos? Porque habría que hablar más allá de la frontera estricta de Chile. Como podría ser el poncho maya o el poncho azteca. El poncho mapuche, la cosmovisión mapuche, ¿nos queda bien? ¿Nos queda grande? ¿Nos queda chico? ¿Nos sirve para abrigarnos, para vivir, para evitar el mundo moderno? ¿O es una sabiduría ancestral, maravillosa, pero que ya cumplió su destino? No, yo creo que ninguna sabiduría que es verdadera ha terminado, ha pasado de moda, digamos, porque contiene una verdad, y la verdad no pasa nunca de moda. O sea, si en la sabiduría mapuche hay una verdad, esa verdad le concierne a los chilenos.
es una pieza maestra de la cultura chilena que nosotros debiéramos incorporar. Entonces, a través de la educación superior, especialmente, preparar un poco el ánimo en la educación media, pero abrir este gran universo en la educación superior, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían algunos de los aportes fundamentales o aprendizaje o sabidurías que podríamos nosotros rescatar del mundo mapuche para el hombre de hoy día, el hombre del siglo XXI? Mira, hay dos cosas. Una que concierne a la relación hombre-mundo, o sea, hombre-naturaleza, y otra que concierne al hombre con sí mismo. El mapuche está consciente de que hay una chispa divina dentro del hombre y que el hombre realmente es hombre cuando se ha tomado contacto con esa instancia suprema de la conciencia. Hay muchos caminos. El camino del guerrero es uno. El camino del guerrero no es pelear por pelear. La guerra para el mapuche antiguo era un ritual, y es un ritual de autosuperación. Él vence a sus enemigos, a sus adversarios o a las adversidades de la vida para medirse, para superar sus trancas psicológicas. ¿Es como un samurái? Exactamente. Es la ética del samurái, ¿no es cierto? El caballero mapuche rompe el cerco psicológico que lo mantiene en la mediocridad. Y en el acto de entrar en batalla, él grita inche caiche, que significa yo el hombre permanece. Siendo que en la batalla tú puedes cometer actos muy terribles, ¿no es cierto?, de crueldad, pero él no quiere actuar como una bestia. Él quiere seguir siendo hombre, aún en el campo de batalla, ¿no es cierto? Tú hablaste ahí otro aporte sería la relación con la naturaleza, ¿entendí bien? ¿Y cuál sería esa específica relación que estableció el pueblo mapuche con la naturaleza? Está claro que para ellos, como para cualquier indígena, la naturaleza es como la parte visible de un universo invisible. Es lo que la física moderna, la de David Bohm concretamente, llama el universo implícito y el universo desplegado. El universo desplegado es el visible, son las plantas, los animales, los hombres, las cosas, las montañas, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver, pero eso está inmerso en un universo implícito o arquetípico. Ahora, todo indígena tiene conciencia de que lo que tiene forma ha salido de lo que no tiene forma, ¿cierto? Que lo que aparece se afirma en lo que no aparece. Entonces, eso que no aparece, ellos no lo tratan filosóficamente en el lenguaje que yo lo estoy tratando ahora. Son los dioses. Es el panteón de sus dioses, entre los cuales hay un supremo que es el jefe, que tiene varios nombres: Ñenechen, señor de la tierra, señor del cielo, dueño de los hombres. Gastón, tú eres católico y de hecho lo has declarado y has publicado un libro que se llama Rostro de Hombre, donde hablas haces comentarios de los distintos evangelios y siempre has dicho que la figura de Cristo para ti es importante. No hay una contradicción entre una cosmovisión judeo-cristiana católica, que tiene una manera de entender la naturaleza, una manera de apropiarse de ella, una manera de entender el hombre, frente a esta otra visión que tú llamas indigenista en un sentido más amplio, que incluiría filosofías como el taoísmo, como la religión mapuche, etcétera. ¿No hay de verdad un abismo entre esas dos maneras de ver el mundo? Yo creo que no hay un abismo, hay un matiz, sí. Sería muy de mal gusto que yo te dijera que es lo mismo, no. Sería un eclecticismo barato, claro. ¿no es cierto? Sí. Entonces, para explicar eso, yo hago una distinción entre religión natural y religión sobrenatural. Para mí la religión natural es un movimiento del hombre hacia Dios, y esa es la manera original en que se relacionó el hombre con el invisible. Pero la religión sobrenatural es aquella en que Dios busca al hombre, incluso sin que él lo sepa y lo espere. El caso de Abraham, ¿no es cierto?, que vive en la ciudad de Uruk, capital del Imperio Sumerio, que es un pagano, que adora los dioses nacionales del Imperio Sumerio, y de pronto es llamado. Sal de esa ciudad y ve a la tierra que yo te mostraré,
¿qué es la tierra? ¿Qué será la tierra de tus antepasados? Entonces, esa obediencia de Abraham a esa voz nueva que lo llama, que no es la de los dioses sumerios, es el comienzo de la fe monoteísta, ¿no es cierto? Entonces, esa es la religión sobrenatural para mí. La religión natural y la religión sobrenatural no están separadas por un abismo. Son dos instancias de la historia del hombre. Entonces, la religión sobrenatural no viene a abolir todo lo que es monstruoso, que es degenerativo de las religiones antiguas. O sea, si hay religiones que han sacrificios humanos, horrores, ¿no es cierto?, como en la época babilónica, sepamos que es una espiritualidad en decadencia. O sea, todo lo que el hombre ha hecho por buscar a Dios en la antigüedad, anterior al monoteísmo, es santo, es enormemente válido y es una verdad. Solo que cuando Dios busca al hombre es algo superior que cuando el hombre busca a Dios. Por eso yo diría, la religión sobrenatural monoteísta es un pacto que Dios hizo con nosotros, no un pacto que nosotros hicimos con Él. Es al revés, Él lo hizo con nosotros, ¿no es cierto? Entonces eso es la religión de Israel, el cristianismo y el Islam. Gastón, quiero volver un poco atrás a Lao Tse, porque hay una idea que quedó ahí en el tintero que me interesa comentar contigo. ¿Se podría hacer una comparación o un paralelo de la situación que enfrentó el Lao Tse en la dinastía Chu con la situación que vivimos hoy día en Occidente, en el sentido de que tú dijiste que Lao Tse se había encontrado con una civilización que iba en franca declinación, que había un conflicto, una especie de modernidad que había arrasado con el mundo anterior, que no había respetado la ley del Tao? Y uno podría decir, tal vez nuestra situación como contemporáneo en Occidente podría ser comparable, y eso haría que Lao Tse sea quizás tan contemporáneo cuando uno no lee. ¿Se puede hacer esa comparación? Pero perfectamente. Richard Wilhelm, que es un traductor, el traductor más importante de los libros taoístas y confucianistas, dice, esta es la época del viejo chino, dice. El viejo chino estaría, tal vez en ninguna época estaría más vigente el viejo chino que hoy, ¿no es cierto? O sea, ¿El viejo chino es Lao Tse? El viejo chino es Lao Tse, obviamente. Bueno, y Confucio también, ¿no es cierto? Entonces, el libro del Tao, el I Ching, los clásicos confucianos están hoy día más vigentes que nunca. Y le están recordando al hombre que hay una frontera que su arbitrariedad no puede pasar, ¿no es cierto? Porque como que sigamos pasando, ya la pasamos hace mucho tiempo esa frontera, estamos llevando a la humanidad entera a un despeñadero. Esa es la verdad, ¿no es cierto? O sea, estamos desconociendo el don del cielo que llaman. Estamos conociendo que existe un sentido preexistente al hombre. ¿Tú crees que esta civilización occidental está agotada y en una etapa terminal? Sí, yo creo que este modelo de civilización, creado desde la revolución científica de Bacon, Newton, Descartes, Calvino y Lutero, que es lo que le dieron el apoyo teológico, ese modelo de civilización está llegando a una saturación, o a un impasse, a un callejón sin salida. Como que continúe, va a acabar con toda forma de vida, ¿no es cierto? Yo creo que ya la cultura occidental cristiana terminó. Eso no significa que haya terminado el cristianismo, ¿no? No, ¿Cuál es la diferencia en que la cultura occidental antes la cultura era cristiana? ¿Ya? Ahora la cultura no es cristiana. La cultura es esencialmente financiera, tecnológica e informática. Eso es. Entonces, en ese mundo da lo mismo que Cristo haya resucitado o no. Da lo mismo que Cristo haya dicho el sermón de la montaña. Da lo mismo. O sea, hemos creado un Dios, un mundo donde Dios da lo mismo que exista o no exista. Entonces, eso no puede durar mucho tiempo. Y como es un despliegue de energía absolutamente extraordinario, y está probado que los grandes despliegues de energía en la naturaleza, en el mundo, son de muy corta duración. A ver, explica un poco, Silvia, que interesante. O sea, que estamos viviendo un tiempo donde se está desplegando demasiada energía. Demasiada energía. A ver, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué ocurre con eso? O sea, hay una intensidad creciente que está llegando a un punto, creo yo, límite. Entonces, le exige a la psique humana una
ha irritado la psique humana, la ha alienado, la ha violentado. Entonces, ese tipo de despliegue de energía que le exige al hombre hasta el agotamiento, el uso de sus facultades, es de muy corta duración, no puede durar mucho eso. Ahora, los ejemplos que pone la OCDE al respecto son los terremotos, las granizadas, los huracanes. Un huracán no puede durar un mes, porque acaba con el mundo. Un terremoto no puede durar más de 4 minutos, ¿cierto? Una granizada no puede durar más de 10 minutos. Son grandes despliegues de energía en la naturaleza. Entonces nosotros, por analogía, lo llevamos al terreno social y psicológico. Grandes despliegues de energía psíquica, de esfuerzos materiales del hombre, y por analogía no pueden durar mucho. ¿Estamos viviendo entonces un terremoto, una granizada o un huracán? ¿Cuál sería la mejor metáfora? Las tres cosas. O sea, yo creo que esa minoría de la humanidad que no quiere esto, que se da cuenta a dónde va esto, yo creo que en muy poco tiempo más tendrá la palabra. Así como estos que vivían en las catacumbas, ¿no es cierto?, a partir del edicto de Constantino, tienen la palabra en el Imperio Romano. ¿Y quiénes son aquellos cuáles son los signos de algo nuevo que todavía no vemos, de ese mundo nuevo? Aquellos que están en las catacumbas hoy día, ¿quiénes son los que están en la catacumba? Los que podrían aparecer y ser los futuros protagonistas de un mundo nuevo cuando este acabe. ¿Cuáles serían según tu intuición, Gastón? Mira, yo creo que son personas que no están organizadas, son fenómenos espontáneos que se producen en el seno de las sociedades modernas. Los hay en todos los países. O sea, el espíritu de Lao Tse, para usar un emblema, ¿no es cierto?, está presente en muchas personas. El espíritu de Cristo está en muchas personas que ni siquiera conocen su nombre. Personas que quieren lo que Él quiere, que aparecen en las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, ¿no es cierto? Bienaventurados los pobres, los pacificadores, los humildes. Ya, eso, hay personas que se dan cuenta de eso, de que no pueden seguir acumulando riqueza, que no pueden seguir presionando, que no pueden seguir explotando al hombre, ¿no es cierto? Hay personas que se dan cuenta de eso sin conocer oficialmente a Cristo. Ya, ese es la gran esperanza de la humanidad, ¿no es cierto? Ese tipo de gente. La doctora Hoffman decía, es actualmente un 15% de la humanidad. Esa cifra se la mandaron de Estados Unidos. Significa eso que se alcanzó la cifra crítica, y a partir de la cifra crítica esto adquiere un efecto multiplicador muy rápido. O sea, yo diría, al sistema le quedan unas 3 décadas más. Terminadas las 3 décadas, los cuadros de la humanidad futura estarían ya formados. Ahora, es una afirmación bien categórica la que estás haciendo, Gastón. Este programa está grabado y va a permanecer, espero, no sé en qué sistema, en 3 décadas más, va a ser visto. O sea, tu palabra va a tener un valor. ¿Es una intuición, es una apuesta, es una certeza? Para mí es una certeza. Puede que me equivoque en el número de décadas, pero no creo que pasan de 50. Por la rapidez que lleva esto, ¿no es cierto? Por la capacidad destructiva que esto tiene, no puede tener medio siglo más. Un siglo sería el fin absoluto de la vida en el planeta, ¿no es cierto? No puede tener medio siglo más. O sea, entre 40 y 30 décadas yo le doy al sistema. Gastón, entre otras pasiones, una de tus pasiones sostenidas, tú eres un hombre de varias pasiones paralelas, pero bastante sinergéticas. Está la pasión por las religiosidades antiguas, la pasión por la música, de la que vamos a hablar más adelante, la pasión por la poesía y la pasión por la cultura popular. Tu formación tiene mucho de investigador de cultura popular. Tú conociste a Violeta Parra, por ejemplo. Me gustaría que me contaras cómo fue tu contacto con Violeta Parra y qué es lo que te interesó de ella, y hablemos un poco también de la cultura popular y tu pasión por la cultura popular. Yo era director de programas de radio chilena en esa época, cuando la radio chilena transmitía música, y no solo como es ahora, solo noticias. Bueno, es una fórmula muy original y yo la respeto, ¿no? Y de repente Violeta llegó sin anunciarse a la radio chilena. Yo hago esto, yo he grabado este disco, yo he compuesto estas tonadas, he compuesto, ando con mi hermana, las hermanas Parra, ¿no? Y vino a verme a mí.
Entonces empezó a tocar sus composiciones de guitarra sola y yo quedé fascinado. Dije, este es un talentazo, dije. Aunque yo había oído ya el pequeño disco que ella hizo, no sé cómo se llamaban esos disquitos chicos, ¿no es cierto?, de 43, 45 revoluciones, y me había llamado mucho la atención, que había mostrado aspectos del folclore inéditos para mí, cantos a lo divino por el fin del mundo. Yo nunca había oído eso en el folclore chileno, entonces estaba preparado para recibirla, con una enorme curiosidad y enorme interés. Y nos hicimos amigos, pero instantáneamente. Y al poco tiempo, al mes, empezamos a trabajar para yo transcribirle esa música. Y esa fue la primera transcripción que se hizo de las composiciones para guitarra sola de Violeta Parra. Y después yo le transcribí gran parte de sus recopilaciones en terreno, de los informantes populares. Entonces fue un archivazo grande que hicimos. ¿Cuál es la genialidad más grande de Violeta Parra? ¿Qué es lo que la hace tan genial y tan universal, siendo que parte ella de una realidad tan local? La realidad del mundo rural chileno, del mundo popular y de las canciones que ella misma fue escuchando y recopilando. ¿Qué hace que ella sea una artista de ese nivel? Yo creo que ella muestra la cara de la cultura tradicional de nuestro pueblo en toda su grandeza y dignidad. Ahora, existe una cultura tradicional de nuestro pueblo que es distinta a la cultura burguesa. Yo le saco sombrero a la cultura burguesa, ¿sí? No creo que por la palabra burguesa para mí no significa... no tiene una connotación negativa. Claro, no tiene una connotación negativa. Pero existe una cultura popular de un pueblo que quizás no sabe escribir ni leer, pero que sabe crear, que tiene un gran don creativo. Y creó estas formas poéticas, ¿no es cierto? Creó estas melodías, creó estas adivinanzas, estos mitos, estos acertijos de sabiduría, y ese total es un total de cultura que yo diga y tiene mucho más cohesión que la cultura burguesa. Entonces hay muy pocas personas que pueden mostrarle al mundo culto, al mundo burgués chileno, la grandeza de esa cultura, y ese es su mérito. Ese es su mérito. Ahora, para eso se requería una mujer de enorme temperamento y de enorme capacidad de lucha, ¿no es cierto?, independiente de sus ideas políticas. Ella perteneció al Partido Comunista, pero nunca dejó a Cristo. A mi Cristo no me lo saca nadie del alma, ni aún el Comité Central, me dijo, ¿no es cierto? Eso te dijo Violeta Parra. Es una frase de Violeta Parra. Gastón, aparte de la música popular, tú has estado vinculado a la música docta. Tú eres músico. Sí, yo soy compositor. Tú eres compositor de música. Y te has interesado en la música, y de hecho estás actualmente publicando en estos días un libro sobre la música y sobre fundamentalmente el periodo romántico. Me gustaría que me contaras sobre ese libro, cómo se llama ese libro y cuál es la investigación que hay detrás de ese libro. Imagino que no será simplemente un libro de musicología, sino que tiene que ser un libro con algunas claves esotéricas y espirituales, como son todos tus libros, por lo demás. Es un libro de antropología musical. ¿Cómo se llama el libro, Gastón? Bueno, Pasando y Posando. Tú tienes que decirme algo y yo te digo el nombre del libro, que es un secreto, ¿no es cierto? Es un secreto. Bueno, yo te lo digo primero. El libro se llama Música para las Personas. En supuesto de que yo los invito no a la gran masa del público de conciertos, sino a determinadas personas que tienen la sensibilidad de captar en profundidad la música, porque la escucha musical ordinaria es extremadamente limitada. Cualquier persona que va a un concierto y te oye la novena de Beethoven, yo te diría que oye el 15% de lo que realmente hay que oír en la novena de Beethoven. Y otro tanto diría de cualquier otra obra musical. La escucha musical es en extremo limitada. Entonces yo estoy postulando a una musicosofía, una nueva manera de enfrentar la música, adiestrando el oído para escuchar todo lo que hay que oír en el complejo sonoro de una partitura, y después todo el saber analógico que está vinculado a esa obra, ¿cierto? Porque muchos de estos compositores románticos primero
concibieron un plan narrativo para sus sinfonías. La Sinfonía Fantástica de Berlioz tiene toda una narración previa, ¿no es cierto? Mahler no llegó a ese extremo, Beethoven tampoco, pero hicieron ciertos planes verbales, escritos verbalmente, de lo que ellos querían expresar en sus obras. Gastón, Nietzsche decía que sin la música sería un error, pero más adelante, arrebatado por la música, habla de un alma nueva que habría debido cantar y no hablar. Y llega a decir, se estremece en mí cada fibra, cada nervio, hacía mucho tiempo que no tenía semejante sentimiento duradero de arrobamiento cuando escucho una música de Wagner. Y finalmente afirma, la melodía infinita, perdemos la orilla, nos entregamos a las olas. Así viven las olas, así vivimos nosotros los que tenemos voluntad. No digo más, ¿cómo voy a traicionaros? Pues oíd bien, os conozco a vosotros y conozco vuestro misterio, conozco vuestro linaje. Vosotros y yo, nosotros tenemos un misterio. Ahí se está sumergiendo Nietzsche en el gran misterio de la música. ¿Qué te evoca esta reflexión de Nietzsche y cómo la conectas quizás con la investigación que tú hiciste sobre ese periodo romántico al que está vinculado Nietzsche? Yo en esa cita distinguiría dos cosas, ¿cierto? Distinguiría por un lado el sonido y la magia del sonido, y por otro lado la música, que es la redacción de toda una fraseología en torno al sonido. Pero existe una época de la humanidad en que solo existió el sonido ritual, o sea, el sonido por sí mismo. Por ejemplo, yo he escuchado aquí en el Cerro San Cristóbal a lamas del Tibet tocar unos instrumentos de lengüeta en que ellos dan un solo sonido. O sea, no hacen música en el sentido, pero dan un solo sonido y ponen tal fuerza espiritual en ese solo sonido que ese sonido es mágico y produce efectos mágicos. Entonces, en la música hay una mezcla de estas dos cosas. Una mezcla de la magia del sonido por sí mismo y una construcción ahora fraseológica en base al sonido con melodía, armonía, instrumentación y desarrollo temático, ¿no es cierto? Ya. Entonces Nietzsche tiene la sensibilidad suficiente como para meterse en las dos cosas, la magia del sonido, que es una experiencia genética de la humanidad, ¿no es cierto? Muy antigua, prehistórica, y lo que puede hacer un músico de su época con eso, a través de estas enormes construcciones sonoras que se rigen por la forma sonata en el fondo, básicamente, ¿no es cierto? La sinfonía es una sonata para orquesta, el concierto es una sonata para un instrumento solista y orquesta. Los tríos son todos sonatas. Ahora, quisiera que esto que estamos hablando lo encarnáramos en un ejemplo. Hay un músico al que tú le dedicas bastantes páginas de tu estudio que de alguna manera fue uno de estos magos contemporáneos, estos magos del romanticismo, y me refiero a Gustav Mahler. Me gustaría que me hablaras de él y me gustaría que con un ejemplo de su música pudiéramos aterrizar esto que estamos conversando sobre el sentido profundo de la música o la lectura más rica de la música que la lectura que da la musicología. A ver, hablemos un poco brevemente de Gustav Mahler. ¿Qué es lo que te emociona a ti o te interesa de Gustav Mahler? Bueno, Gustav Mahler para mí es el heredero de toda la experiencia de los sinfonistas anteriores a partir de Beethoven. ¿No es cierto? En todos los elementos de lo que es el lenguaje orquestal, porque prácticamente él es solo un sinfonista. Ha compuesto líder con orquesta también. Él y Bruckner son básicamente sinfonistas y le han dado a la forma sinfonía un sentido cósmico. Para él, dice, para mí, escribir una sinfonía es como construir un mundo. Cosa que no diría Mozart, ¿no es cierto? Componer una sinfonía no es componer un mundo, sino es darle gusto a un príncipe de la época que le gusta ese estilo. Pero a partir de Beethoven, la forma sinfonía se constituye en una representación del mundo. Y el hombre ahí ocupa un lugar central como una criatura libre, no sujeta a, digamos, un ciudadano y no un súbdito, que es uno que pertenece a una sociedad libertaria, o sea, él como un heredero de los ideales de la Revolución Francesa. Yo diría que si
los movimientos de izquierda hablan del hombre nuevo, un ejemplo perfecto de hombre nuevo es Beethoven en todo sentido, ¿no es cierto? Es un revolucionario en lo social, es un revolucionario en lo estético. Gustav Mahler, vamos a ese descubrimiento que tú hiciste, me parece que fue en la 10ª sinfonía. Tú ahí tuviste una intuición que la cuentas en el Mahler libro. es el heredero de todo esto, es el heredero de Beethoven, de Schubert, de Brahms, de todos los que actuaron antes que él, y muy particularmente de Bruckner. Me gustaría que escucháramos, Gastón, Ya. un fragmento de esa sinfonía de Mahler que tú analizaste, y luego, una vez que lo escuchemos, tú contaras qué te ocurrió a ti con eso y a dónde te llevó tu investigación. Ya. Atrás. A la pantalla de allá. ¿Qué descubriste tú en esta sinfonía, en este movimiento, Gastón? Espérate que comience el adagio ahora. Ahora viene el adagio. La entrada del adagio, a ver. Qué hermoso. Espérate. ¿Qué hay ahí? ¿Qué descubriste ahí, Gastón? Sublime. Ahora lo pueden parar. Sí. Tuve una corazonada, no sé de dónde me vino, Ajá. pero antes yo me concentré yógicamente en esta sinfonía. Hice una meditación hasta transformarse en una obsesión. Entonces ahí se abrió el tema. ¿Cómo es eso? Ahora explícalo. Yo creo que para mí fue una revelación. Ajá. Esa entrada de las cuerdas, ¿no es cierto?, al unísono. Ujú. Yo dije, es el primer versículo de la Torá de Israel, o sea, de la Biblia. Eso te llegó como una intuición, ¿no fue? Me llegó como una intuición. Él, como judío, se convirtió al catolicismo, pero por una estrategia nomás. Siguió siendo judío en el fondo de su alma, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, para mí, esa primera, al unísono de las cuerdas, transcriben este texto que te lo voy a leer en hebreo. Ujú. Bereshit bara Elohim השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושק על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. Y eso significa, en el principio Dios creó el cielo y la tierra empero estaba informe y vacía, y la faz del abismo estaba en tinieblas. Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Por qué? A ver, ¿cómo llegaste a la conclusión de que efectivamente era así, aparte de una intuición? ¿Y qué relación hay entre el principio del Génesis y esta música de Mahler? Yo lo verifiqué esto. Ajá. Le pedí audiencia al rabino Gustavo Gad ¿Ya? en la sinagoga de la avenida Lyon. Él me recibió Ujú. y verificamos que era así. O sea, la prosodia del texto coincide exactamente con la emisión de las notas de ese pasaje. Entonces, todo este adagio de la 10ª describe la creación del mundo. Es como que la describe, también la hace, es como si participáramos de ella, ¿no? La traduce en una experiencia más que una descripción, ¿no? Cuando entra el adagio, es la voz de Dios, ¿cierto? Ujú. Y después este mismo tema, que al principio aparece en el unísono de las cuerdas, es variado de 1000 maneras, con una gracia casi de danza. Y yo creo que ahí se basó en un pasaje del libro de los Proverbios, en que la sabiduría de Dios que creó el mundo aparece como una mujer,
como una figura femenina que danza por los espacios estelares, ¿no es cierto? Esa es mi teoría y creo haberlo comprobado. Mahler era un artista que se movía en la frontera, en los límites, ¿no es cierto?, en la búsqueda espiritual, en la pasión. Él llegó a decir esa frase que tú citas en el libro que me encanta, dice: los hombres razonables me son insoportables, yo solo me entiendo con los que exageran, ¿no? De alguna manera Mahler, ¿tú crees que era una especie de esotérico o un tipo conectado con las tradiciones espirituales? ¿O esto que ocurre y que tú descubriste aquí se da por una casualidad? ¿O es parte de su plan, de su estética, digamos? Él fue un hombre enamorado de la cultura alemana y admiró mucho a Wagner y a Nietzsche. Ahora, sabemos que Wagner y Nietzsche tuvieron un futuro bastante poco decente después, cuando el nazismo se apoderó de estas dos figuras, ¿no es cierto? O sea, son figuras neopaganas, digamos. Y a un judío que tiene la fe de sus ancestros no le corresponde ir por ese camino. O sea, era un hombre fisurado, Mahler, ¿o no? Fisurado, claro, entre la cultura ancestral de él, judía, ¿no es cierto?, y por otro lado la cultura germánica. Pero hay un momento en que él se decide por la fe de sus ancestros. Y creo que ese momento coincide con el primer Congreso Sionista del año 2, donde aparecen directrices hacia los artistas e intelectuales judíos a promover el judaísmo a través de sus obras. Entonces ahí aparecen las leyendas de Jacob, de Stefan Zweig, ¿no es cierto? No me acuerdo si son de Stefan Zweig, pero en este momento pienso, ¿no es cierto? Aparece La Noche Transfigurada de Schoenberg, que tiene un carácter mesiánico, y aparecen estas dos grandes sinfonías finales de Mahler, en que él ya se afilia a la fe de sus ancestros y abandona este ideal neopagano del superhombre. Dime una cosa, Gastón, tú en este libro hablas de este momento crucial en la historia de la humanidad, que es el siglo XIX, en donde emerge lo que se ha llamado el romanticismo, que es una palabra bastante manía, pero y tú hablas de que detrás del romanticismo hay una especie de hambre, un hambre espiritual profunda del hombre, y al mismo tiempo ese hambre coincide con la extinción de una cultura. Es un proceso interesante, porque habíamos partido hablando del programa de que estamos en el final de una cultura y que seguramente también hay un hambre no satisfecha. ¿Qué es lo que pasó ahí en ese siglo XIX para que surgieran estas figuras, esta música y estas creaciones? Bueno, la sociedad feudal llegó a un término ahí, ¿no? Se necesitaba un cambio. La sociedad de privilegios, así la vamos a llamar, la sociedad de privilegios llegó a un estado abusivo. Y Francia, que siempre ha sido como la punta de lanza de los cambios en el mundo, la talentosa burguesía francesa es la que le hizo frente al antiguo régimen. Destacó estas grandes figuras de la revolución y le hicieron frente a la sociedad de privilegio y la abolieron. Claro que con mucho derramamiento de sangre. Yo no perdono eso, ¿no? Este derramamiento, porque yo soy cristiano, no puedo aceptar que se haga de esa manera, pero lo explico, me lo explico. Ahora, estos ideales de la Revolución Francesa, que habían comenzado ya en la enciclopedia con Diderot y Rousseau, fueron recibidos también con entusiasmo por los alemanes, por los austríacos, y por muchos países. Ya Inglaterra llevaba bastante avanzado en eso también, ¿no es cierto? Entonces, Beethoven es el depositario en música de esos ideales. De ahí que su novena sinfonía, en la parte de los coros, esa es otra de mis tesis, imita las grandes fiestas revolucionarias que se hicieron después de conquistado el poder, después de ejecutado el rey, ¿no es cierto?, y abolida la monarquía. En el Campo de Marte en París se hicieron gigantescas fiestas sinfónico-corales, como la fiesta del Ser Supremo, la fiesta de la juventud, la fiesta de la naturaleza. Eran casi fiestas religiosas, pero de una nueva religión. Claro, una religión laica. Era la masonería, ¿no es cierto?, la que oficiaba los grandes rituales célticos de esas fiestas. El modelo de eso es el que le sirvió a Beethoven para hacer el último movimiento de la novena con los coros. ¿Podríamos escuchar ese último movimiento? A ver, por lo menos la parte fragmento de los coros. Esta es la quinta, ¿verdad? Esta es la quinta. Bueno, hablemos un poco sobre la quinta. Este movimiento
es napoleónico, aunque Beethoven le dedicó la tercera sinfonía a Napoleón, ¿cierto? Y muy poco tiempo después supo que Napoleón se había autoproclamado emperador y lo odió, realmente lo odió. Pero la admiración secreta de Beethoven a Napoleón continuó hasta el final. Y cuando Napoleón murió, dijo, hablando de la marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica, yo alguna vez escribí una marcha fúnebre para este triste y funesto acontecimiento. O sea, por lo cual indicó que a pesar de un enemigo de su patria, ¿no es cierto?, él como figura heroica lo siguió admirando, ¿no? Entonces, este movimiento final de la quinta describe esas grandes batallas napoleónicas, llenas de uniformes, llenos de charretillas y actitudes heroicas, ¿cierto?, y esculturales de los generales de Napoleón o de Napoleón mismo, ¿cierto?, los grandes mariscales de la época. Tú haces una hipótesis en el libro, una hipótesis bastante arriesgada, que tiene que ver con, conectas este mundo del romanticismo, este momento del siglo XIX, de alguna manera el contraste entre romanticismo y un mundo regido ya por una concepción mecánica del universo, y que esto terminaría con la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Me gustaría que me explicaras esa hipótesis, cómo conectas estos hechos tan... Yo lo conecto así, ¿no es cierto? Leyendo a Marcuse, Eros y civilización, él dice en una parte, el Eros del hombre hasta el siglo XVIII estaba satisfecho con la contemplación de la belleza, porque la ciudad humana era un complejo estético. Si tú ibas a un muelle, veías hermosos barcos hechos en madera, que eran esculturas abstractas, si tú quieres, pero de una belleza suma. Todo lo que tuvieras, un vaso, una tijera, un zapato, era hecho con arte. Pero a partir de cierto momento, lo útil y lo bello comienzan a separarse. Y lo útil arrasa con lo bello. Entonces, en la transición se encuentran estas grandes construcciones que se hicieron en Europa, como el Palacio de la Industria en París. Ese puente enteramente metálico que se hizo sobre el Sena, donde los obreros de la industria posan en la actitud de ser hercúlea, ¿cierto? Los grupos estatuarios del Grand y del Petit Palais de París, donde se hace la apología del hombre nuevo casi en una forma impúdica, ¿no es cierto? Entonces, esa transición, si bien se rige por los órdenes clásicos, ya la barra de fierro, el uso del cemento, las estructuras puramente útiles, comienzan con la Torre Eiffel misma, ¿no es cierto? Comienzan a dominar el mundo, y ya no se necesita embellecer. Las Torres Gemelas ya no tienen ninguna relación con la estética. Yo diría que las Torres Gemelas es como el remate y final de esa concepción puramente útil de la vida, puramente mecánica, sin intervención ninguna del estético, lo cual yo digo incide en una escisión psíquica del hombre. O sea, funciona una parte de la constelación psíquica humana y la otra se atrofia. Y esto, tú incluso dices por ahí que el hecho de que los fierros que haya terminado con que los fierros se hayan fundido, digamos, lo conectas con justamente esa época de los fierros, la época de los fierros, de las construcciones de fierro en París. Claro, y en Londres se hizo el Palacio de Cristal, que era con una estructura gigantesca de fierro y puro vidrio, ¿no es cierto? Entonces, claro, las Torres Gemelas no tienen nada de estético, corresponde a un hombre psicológicamente escindido, que solo ve la vida como eficiencia y poder. Nada, ve eso, ¿no? Nada estético, o hay una nueva estética, porque la vanguardia plantea una nueva manera de entender la belleza. ¿No será que es una belleza distinta a la belleza del siglo XIX, la del siglo XVIII y XVII, que son bellezas que encanan históricamente? A ver, entendamos que la belleza deriva de la función que Marcuse llama eros. Al hablar de eros no habla solo de lo erótico en el sentido corriente de la palabra. Eros incluye la contemplación de la belleza, la poética de la vida, ¿no es cierto? La alegría de vivir, la expansión de los sentimientos espontáneos, todo eso incluye eros. La belleza emana de eros, no emana de la inteligencia mecánica.
Entonces, cuando solo funciona la inteligencia mecánica, en principio, psicológicamente no puede haber belleza. O sea, las Torres Gemelas fueron hechas para eso, para una concepción puramente mecánica y eficiente de la vida, ¿cierto? El hecho que se hayan destruido de la manera que se destruyeron, junguianamente, visto desde la perspectiva de la psicología de Jung, es un símbolo muy revelador para nosotros. Es el fin de esa concepción del mundo. Ahora, esa concepción del mundo sigue todavía, pero es el comienzo del fin de esa concepción del mundo. Yo te agradezco muchísimo, Gastón, esta conversación que partió con una lectura del Tao Te Ching y que terminó con el derrumbe de las Torres Gemelas. Gracias por haber estado conmigo en esta conversación. Gracias por la invitación.